Pues a todas y todos y a quienes pasan por aquí, nos visitan y a quienes nos están viendo del otro lado de la pantalla. Eh, Estamos aquí esta tarde en una especie de reencuentro muy bonito y muy bonito porque hace el año pasado, ¿no? En dos ocasiones tuve el privilegio de acompañar el libro que vamos a presentar hoy y tuve el privilegio también de acompañar a las dos autoras. Hoy nos acompaña una, pero también de tener una conversación con dos de las autoras de este texto, que no me voy a cansar de decirlo, y creo que lo dije en las dos ocasiones y cada vez que lo recomiendo lo sigo diciendo. Creo que es una Biblia contemporánea de la labor editorial. Y por eso también me alegra tanto no solamente volver a estar en este espacio, sino volver a compartir espacio con una editora de un sello que además admiro un montón. Y María, muchísimas gracias por haberme invitado y por estar compartiendo este espacio para presentar la guía para correctores, diagramadores y diseñadores, editada por Ediciones Uniandes. Eh, y escrita por Josefina, siempre se me olvida el apellido de Josefina, Marambio, y por María Ortiz. Y ya hablaremos, pero pues María, muchísimas gracias y bienvenida. Gracias, Marcos, y gracias a los amigos de Redbooks por esta invitación a volver a hablar un ratico de nuestra guía un año después. Gracias. Mira que yo creo que esta guía en este momento se vuelve aún más importante porque justamente este año, y no sé si lo sepan, pero justo en el foro de edición universitaria que acabamos de tener, uno de los grandes temas era la edición de mesa. O sea, ese era el tema principal de este año. Y los problemas que tenemos inclusive en el momento de definir la edición de mesa y cómo desarrollamos los textos y la intervención de los textos. Y creo que se vuelve muy importante volver a retomar esta guía justamente porque estamos también en un momento en el que volvemos a hacer la reflexión sobre el papel de los editores y las editoras de mesa. Y para esto también hubo como una construcción de ustedes detrás muy linda, entonces quiero que me recuerdes esa historia de cómo llegaron a la necesidad de pensar por qué este libro era importante o por qué sacar una guía para correctores de señales era importante y qué fue lo que hubo detrás como en la concepción, en el backstage y bueno, al final hasta cómo llegamos al texto. Ok, bueno, pues empezaría por decir que en Ediciones Unidas, desde hace ya muchos años, somos tres coordinadores editoriales, tres editores, y cada uno de una escuela distinta, cada uno como con unas costumbres y pautas diferentes. Y por allá en el 2015 nos sentamos a decir, bueno, esto es una sola editorial, necesitamos un, unos criterios, organizarnos. También pues tenemos un promedio de 90 títulos al año, un grupo de más de 10, 12 correctores que trabajan con nosotros todo el tiempo, diagramadores lo mismo, entonces necesitábamos como aterrizar un poquito entre nosotros y en ese momento hicimos un Word, un humilde Word, como, no era un Excel, era un Word, como con estos criterios que a veces nos cuesta, que tenemos que buscar cada vez que la RAE como dice, que Martínez de Sousa como dijo, ¿no? Entonces, bueno, empezamos por ese Word y durante un montón de tiempo trabajamos con él. Todos nuestros correctores lo tienen en su acervo. Y como con esta voluntad de pedagogía que tenemos en la editorial, producir materiales como para enriquecer el sector y la reflexión y la cosa, con Julio Paredes hace unos 8 años o así, dijimos, bueno, pasemos de ese humilde Word a hacer una cosa más estructurada. Y ahí empezó un viaje casi eterno, casi eterno, con la Jose, eh, de reuniones semanales, de 1, 2, 3 horas todas las semanas, de sentarnos a decir, bueno, si le vamos a explicar a alguien cómo se hace un proceso editorial, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos en orden cronológico, digamos, ¿no? Como primero se lee, luego se limpia, luego se diagrama, o lo hacemos como por persona, como por la especialidad, el corrector, el diagramador, tal.
y escribimos básicamente todo lo que sabemos. Básicamente. Pero además, ¿cómo te sentiste en ese cambio de lugar? ¿No? Porque claro, o sea, pues ya como editora toda la trayectoria y evidentemente mis respetos, porque yo creo que María además es una gran editora con mucha trayectoria y evidentemente pues muchos textos en su haber, pero entonces del otro lado es muy difícil, ¿no? ¿Cómo fue ese otro lado? Y además que fue un otro lado, supongo también con sus matices, porque no eran una, sino dos autoras. Y ahí cómo fue el proceso de escritura y cómo fue estar, sí, como del otro lado de la ventana. Pues empezaría por decir que yo creo que es un privilegio escribir acompañado. José es la mejor socia, la mejor amiga que uno puede tener para llevar adelante cualquier proyecto en la vida. Y nos íbamos como alternando, él escribe a usted, yo voy hablando, usted va escribiendo, como en la parte de la escritura. Y luego como en el proceso editorial fue loquísimo, porque trabajamos con dos correctores diferentes, fuimos las autoras necias, de estar haciendo cambios hasta la última prueba, ay no, pero es que no sé si está cubierta o la otra, o sea, ahí sí incorrimos en todos los vicios que criticamos. Pero no, ha sido maravilloso, maravilloso poder devolver un poco de lo que hemos recibido de tantas personas que nos acompañaron, nos han acompañado y todavía nos están acompañando y enseñándonos este oficio. Yo quisiera que nos contaras un poco también cómo fue esa aterrizada del texto. Y lo pregunto porque, claro, el texto está dividido en varias secciones, pero hay unas cosas que me parecen súper interesantes y creo que son maravillosas del libro, y es que además de que te va explicando como los procesos y te va narrando, hay unas tablas que son clave. Estas tablas de herramientas que uno dice, que inclusive ya las estoy trabajando. Miren, yo creo que he comprado como 5 libros, de verdad. O sea, tengo el de la biblioteca, tengo el de la editorial, tengo el de mi casa, tengo el de no sé, hasta mi esposo tiene también el libro, porque de verdad es impresionante la facilidad con la cual le comunicas a los lectores y a las lectoras como esos puntos a considerar que deben ser súper importantes en el momento de hacer la revisión de estilo y la diagramación del texto. Pero antes de profundizar en estas dos áreas, ¿cómo aterrizaron eso? Porque además es como un resumen fantástico del panhispánico de dudas y de la RAI y la. Pues bueno, en nuestras pautas, en nuestras humildes pautas, teníamos unos casos típicos y como unas recomendaciones que siempre pasan, ¿no? Como dije anteriormente, pues si lo dijo en pasado, no necesita decir que fue antes, como unos tipsitos así para que nuestros correctores tuvieran a mano. Y luego hablamos y cada una de las tres coordinadoras, Adri también, tenía su lista de recomendaciones, de es que esto no es así, sino así, o preferimos. También pasa que hay muchas cosas para las que hay como dos opciones, se puede así o se puede así. Entonces cada una tenía su humilde Word privado y lo reunimos y ahí sí fue un trabajo de Excel ponernos a resumir brevemente como el tema, el caso y con ejemplos mostrar cómo es el error común y cómo es que debe quedar de forma correcta. Y además esto fue una sacada de ojo para diagramar porque está el error en rojo y la forma correcta en verde, para que sea muy, muy fácil, de verdad. Esta tabla gigante está dividida en ortografía, redacción, citación, y eso es como bueno, también los autores suelen tener unos mismos errores que vienen de la tradición, no sé, estudiar y hacer cosas en inglés, sí, es como, o sea, hay unos vicios tradicionales y pescamos los más que pudimos para ponerlos ahí. Porque eso yo creo que es una de las cosas, como les decía, más geniales del texto. Porque a uno como editor, o sea, una de las cosas que yo también me preguntaba mucho, pues en la cotidianidad, yo comencé a armar el bolsito también y decía, no, pero acá que uno siga nutriendo eso, ¿cómo va a ser el asunto? Y de repente, el año pasado, antepasado ya,
sale esto y yo digo, esto me solucionó la vida. O sea, esto va a pasar un poquito televentas, pero es que la verdad es que sí me solucionó la vida y creo que se la ha venido solucionando también pues a mis correctores y correctoras de estilo. Y como la información ya está sistematizada, entonces también fue muy fácil para mí decirle a mi nueva editora, mira, cuando tengas dudas, aquí está esta herramienta en la que puedes encontrar facilísimo todo el proceso y además que de verdad es un manual que se digiere, inclusive si uno se lo quiere leer de una sentada, de una manera muy fácil, muy sencilla, es muy conciso, está muy bien explicado y creo que eso también lo necesitamos los editores, ¿no? Como la estructura que va así como directo al punto. Cuéntanos un poquitico ahora de esa estructura del texto, ¿no? Porque es una guía para correctores, diagramadores y diseñadores. Y entonces también hay unas figuras que uno puede aquí como mezclar un poquitico, ¿no? Por ejemplo, la de diagramador y diseñador. ¿Cuáles fueron esos enfoques y cómo trabajan esas tres secciones en el texto? Vale, pues como les decía, la primera pregunta, pues lo hacemos cronológico porque es un proceso editorial, entonces hay unas cosas que se hacen en un orden que, porque es así. Y luego dijimos, no, puede ser más interesante porque lo que queremos es que la gente tenga este libro en el escritorio, de verdad le sirva, fácil, práctico. Esa es la idea. No, porque pues manuales hay una cantidad y los usamos y los citamos, pero como que no puedes estar todo el tiempo con 2 metros de biblioteca de referencia a mano para resolver alguna cosa puntual. Entonces, lo que resolvimos fue tener un primer diagrama en el que describimos el proceso en colorcitos con flechitas, qué persona participa en cuál punto, en cuál tarea, para entender cómo es, digamos, cadena de producción. Y luego está el capítulo para correctores, en el que le contamos al corrector cómo hacemos nosotras el trabajo desde que recibe el original hasta que el libro se imprime, o sea, todo el paso a paso. Luego también con el diagramador, pero hicimos la diferencia con el diseñador porque no en todos los procesos hay diseño. Cuando ya tenemos colecciones consolidadas, entonces ya existe el diseño, pero también hacemos siquiera una colección nueva al año y necesitábamos que nuestros diseñadores como que sepan los mínimos de lo que necesitamos, de cómo esperamos que funcionen las maquetas, las cubiertas, etcétera. E incluso tiene un capítulo como final sobre impresión. No porque nosotras imprimamos, sino como eso está más dirigido a, como al coordinador editorial, para que tenga como claras nociones básicas de la producción y que pueda hablar con su diseñador de, mira, vamos a tener este papel, estas cintas, esto significa plata, esto significa tiempo y así como hacer verdaderamente la mirada completa. Y un poco hablando de esa mirada, también hay otra cosa que me gustó mucho del texto. Y es, o sea, como el genial paso a paso, pero además no es un paso a paso narrado. Es, aquí tienes la captura de pantalla y aquí está la herramienta y esto es como la usas. Y eso me pareció fantástico porque yo podría inclusive ampliar el título a correctores, diagramadores, diseñadores y autores. Porque es un libro que no solamente le sirve a la persona que está interesada en iniciar su carrera en el sector editorial, porque además es un primer gran manual de acercamiento a la función del día a día del oficio editorial, sino también al profesional que en efecto necesita hacer la consulta rápida. Es que después de fuerza, de la abreviatura de fuerzas militares, va punto con espacio o no, de ese tipo de detalle que pues tenemos también los editores y los correctores de estilo. Pero además el paso a paso de cuál es la herramienta que se usa en el programa específico. También cómo pensaron eso, o sea, como no simplemente le podemos dejar ahí, sino que cómo llegaron también a esa parte de pensar en esa necesidad para la audiencia. Pues mira, yo diría que la guía en su corazón era pongámonos de acuerdo, ¿no? El Word. Este equipo que ya llegó aquí, que está. Luego dijimos, no, esto nos puede servir para que personas nuevas, jóvenes o no jóvenes que estén interesados en entrar en el mundo editorial tengan esto. Y luego dijimos, bueno, que sirva para los autores. Y esto como que se fue creciendo un poco
como las posibilidades de todo lo que podemos incluir y resolver acá, y se me olvidó para dónde iba. Las herramientas, claro. Entonces, una cosa es que tú seas un buen lector, por ejemplo, si vas a ser corrector, tú eres un buen lector, sabes de gramática, sabes leer, pero luego te enfrentas a la realidad del mundo laboral y, no sé, vas a presentar una prueba de corrección para entrar a trabajar en una editorial y dices, pucha, ¿y allá cómo hacen? ¿No? También nos pasa que tenemos un cambio generacional en nuestro mismo equipo. Entonces tenemos las instrucciones para revisar armas en papel, tanto como las instrucciones para revisar en PDF, y era, digamos, como que la intención es que tengamos un flujo de trabajo que ruede bien con la gente que tenemos, pero que también un poquito alfabeticemos el uso de la tecnología, porque todavía nos pasa a veces que tenemos incluso nosotras mismas la maña de coger el PDF, el lapicito y hacer un garabatico que nadie nos entiende. Entonces, Yo aprendí a las malas eso hace como un par de años, porque yo tenía también la mañana de la lectura de yo no tachaba, ni reemplazaba, yo resaltaba y ponía un comentario, ¿no? Que decía cambiar dos puntos este por este. Entonces me salían 3000 comentarios para 300, para 30 correcciones, una cosa así, o sea, se multiplicaba. no, total, total, eso pasa mucho. Y lo bueno es que somos curiosas de la tecnología, cacharreamos, manoseamos los programas para poder sacarles el mayor provecho, y eso también está puesto total ahí. Eso como en el lado de la corrección, pero luego en el capítulo de diagramación nos acompañó Vicky Mora, que es una maestra en todas las presentaciones de la guía, digo, sensei de diagramación, es una durísima, es, mejor dicho, la amo. La he visto. Y escribimos lo que nosotros sabíamos como sin ser diagramadoras, y luego nos sentamos con Vicky a repasar paso a paso y a que ella nos dijera, miren, aquí es clave cuando se exporta el PDF, que se marque esta casilla, que diga que esto así, que esto así, cómo guardar los archivos, cómo proteger que si se me daña esta versión tenga un backup, como estas cosas. Vuelvo y digo, todo como basado un poco en el trauma, en la experiencia. A mí ya me pasó que se me borró el archivo, entonces ahí aprendí que todo eso también está ahí, y pues en diseño igual, y en impresión, pues ni se diga. Porque eso me parece muy chévere y es, les decía, a pesar de que dice correctores, diagramadores y diseñadores, finalmente los tres estamos trabajando con autores. Y el autor aquí tiene el recurso para entenderse en el mismo idioma con cualquiera de los tres agentes que están en la cadena de producción del libro o de la revista. Entonces ya sé que tengo que reemplazar o que marcar en Acrobat con tal herramienta específicamente. Y eso también me pareció fantástico, que de entrada estás ilustrando todo el proceso uno a uno para que el usuario final porque yo pienso además que esta guía no es solamente para lectores, sino realmente para usuarios como muy activos del oficio, que tengas esa herramienta, como tú lo decías, en un momento a la mano, resolver una duda muy puntual. Pero además yo creo que con este texto María y Josefina le resolvieron un problema, si no al 70%, al 100% de las editoriales, al menos universitarias en Colombia, porque hay otro tema, y es que nosotros como editoriales no tenemos manuales de estilo unificados, y hacer también un manual de estilo propio para cada una de las editoriales es una tarea muy difícil, que lleva mucho tiempo, que además es compilatoria y que pues ustedes lo vieron con el Word privado. Es una cosa de estar haciendo la anotación todo el tiempo, de ver qué puede hacer, pero con esto es como que cada editorial puede tomar la guía como base y ajustarla a sus propios criterios o a sus propias necesidades, y seguir como de largo teniendo en cuenta esos parámetros, y me parece que es una herramienta como muy práctica y muy necesaria para quienes estamos en la industria editorial. Entonces yo vuelvo a felicitarles por eso. Y quisiera entonces también como preguntarte, María,
si en algún momento también de ese proceso creativo tú pensaron en que pudiese ser esa herramienta para los autores también. Eh, pues las tablitas de dudas frecuentes sí lo pensamos, como que ojalá algún día pudiéramos alivianar el trabajo de los correctores y tuviéramos un poquito más divulgadas las pautas y como las formas correctas de escribir. Esto que dices de que pueda servir además para otras editoriales, lo hemos hablado con José y como que en el proceso fuimos conscientes, pero nos ha sorprendido un montón en este año larguito de vida de la guía, que de verdad pueda cumplir esa función de ayudarle a otros como base. Esto lo hablamos en una cohesión con la Católica de Chile, por ejemplo, que les dijimos, ustedes tienen pautas, nosotros vamos a corregir, pero es un libro que va en su colección, díganme ustedes que como qué indicaciones nos dan y no tenían. Entonces nosotros les mandamos en ese momento nuestro humilde Word y fue como, wow, esto nos va a ayudar un montón y ahí dijimos como, ay, de pronto la guía eh, no es solamente como para nosotros con nosotros, sino que puede ayudar allá afuera. En ese sentido, tal vez es guía para correctores, diagramadores, diseñadores, editores, coordinadores de equipos editoriales de revistas, porque hablamos de libros, pero eso no quiere decir que se restrinja exclusivamente a los libros. Para los programas en edición, sirve como material para un curso de diseño editorial en una carrera de diseño gráfico, o sea, realmente tiene muchos más usos. No creo que nos lo hayamos imaginado tampoco así como videntes, de claro, no, es que esto a Marco lo va a chiflar, no, pero sí ha sido como una grata sorpresa y es muy bonito poder decir en una forma resumida, tranquila, querido autor, esto es lo que pasa. Nosotros ya tenemos un manual del proceso editorial que es gratuito, que usamos en la universidad con los autores, en el que les describimos paso a paso cómo que va a pasar, pero es como esa primera parte de describir el proceso. Aquí vamos al detalle, aquí vamos a el Word, se abre aquí, pinches de botón. Entonces sí, es chévere como ir profundizando cada vez más en esta tarea que es compleja. Hacer un libro es difícil. Tú acabas de mencionar una cosa de la que justo estábamos hablando ayer en el foro de edición universitaria y es que este texto nos sirve también como un libro de texto para los nuevos formados. Digamos, para las personas más bien que se estén formando, las nuevas personas que están llegando al oficio de ser editor o editora. Y me hicieron una pregunta que me quedó sonando y te la quiero hacer a ti porque claro, ya tienes también el libro en la cabeza, pero estamos pensando en que en Colombia hacen falta muchos procesos de profesionalización para el sector editorial. Claro, tenemos programas como los énfasis de la Universidad Javeriana o la maestría en estudios editoriales de Caro y Cuervo, o bueno, en mi pregrado de la Radeo que tenemos también estudios literarios y edición, porque se está ahí como pegado a los estudios literarios, y uno termina por no saber de qué manera se puede englobar de una manera muchísimo más profesional también el oficio de ser editor. Y si tú tuvieras en la cabeza, pues además de la guía, ¿no? Ya que ya es el material, pero si tuvieras que pensar en cómo sería ese programa para nuevos editores y nuevos agentes del sector editorial en una profesionalización, ¿tú cómo te imaginas que tendrían que ser esos componentes o esos conocimientos clave que debería tener una persona que quiera dedicarse a la edición? Wow. Así que Ok, bueno, pienso que en como tipo un pregrado o algo así, un programa de formación, creo que lo primero sería pensar como la línea en la que se va a formar ese editor, que es otra cosa que salió mucho en el foro ahora, y es que no es lo mismo el editor de mesa que el editor de adquisiciones, que el editor de desarrollo, que el director editorial, que hay como tantos roles que tienen una como especialización en su tema que, bueno, tendría uno que ver ahora que también las capacidades y el interés de la persona. No es lo mismo hacer edición de libros académicos que hacer edición infantil, que hacer edición de literatura. Creo que habría que considerar como todas esas variables
de posibles roles en el sector, pero lo que sí creo es que para poder dirigir un proyecto uno tiene que entender, si no hacer, por lo menos entender cómo se hace todas las cosas que uno está pidiendo que sucedan. Yo tengo que entender el lenguaje y la lógica y la dinámica de cómo se imprime un libro para poder decirle a mi impresor, mira, es que lo que yo quiero que pase es esto. Entonces creo que eso sí es fundamental, como entender que uno se forma para su rol, pero también que tengo que entender cuál es la capacidad de cada uno de las personas que hay en un equipo grande para que sea pues como un trabajo que de verdad conecte y saque como lo mejor de cada participante, que es la otra. Si yo pongo al corrector a hacer cosas que no son de corrección, no voy a tener un buen resultado, ¿cierto? Si pongo a un coordinador editorial a organizar eventos, seguramente se va a quedar corto porque cada quien tiene una función en la que desarrolla pues, sus capacidades. María, un poco la pregunta inevitable, coyuntural. Tenemos una guía para correctores en un momento de boom de inteligencias artificiales generativas de texto. Y estamos también, como acabas diciendo, a mí a veces me da un poquito de piedra Daniel Benchimol cuando dice, no, es que le metí Claude a mi computador y lo enlacé con InDesign y ahora ya me diagrama los textos y me saca el PDF. Como, oye, tú eres un agente del sector editorial, ¿sí? Pero también es inevitable entonces pensar en esa pregunta en este momento de este boom y un poquito también de desinformación sobre cómo funcionan y cómo trabajar con inteligencias artificiales, de qué manera puede aportarnos el texto también a esas personas que, por ejemplo, se están autopublicando y que no pasan por un proceso editorial y que pueden estar confiando mucho en esas tecnologías, pero pues que al final te entregan un resultado, pero no te entregan un resultado que pueda estar acorde a los estándares de la industria. Pues mira, yo creo que la inteligencia artificial en el foro de hace un par de años, alguien decía que la inteligencia artificial es al lenguaje lo que fue la calculadora o el Excel para el mundo de las matemáticas. O sea, yo creo que es una herramienta, pero creo que inteligencia es una palabra muy grande para lo que puede hacer. Y no creo, o sea, firmemente creo que no hay cómo reemplazar al humano en esto. Yo tenía todas las ganas del mundo de poder decirles esto. Eh, la directora de emisión del Artemis 2 dijo en alguna entrevista que el ojo humano es la mejor cámara, es el mejor, la mejor herramienta científica que tenemos y esto aunado a un criterio, a un ojo entrenado, te deja ver unas cosas, pero muchísimo más allá que las megacámaras que llevaron a la luna. Y yo creo que se aterriza muy bien en el mundo editorial, ¿sí? O sea, nuestro ojo ve cosas que una inteligencia artificial no te va a ver, no te va a revisar una armada. Nuestro procesador, cerebro maravilloso, fácilmente puede conectar ideas y decir, esta frase sí tiene sentido o no tiene sentido. Este dato, esto a mí como que no me cuadra, ¿sí? La inteligencia artificial termina siendo un predictor, pero no tiene un core de discernir, de decir, bueno, esto tal vez sí, esto tal vez no. Entonces, creo que sí sirve. Yo la uso como un Google muy avanzado cuando tengo una duda gramatical de esas. Le pregunto, oiga, venga, ayúdeme a buscar en las fuentes, porque también depende del input que tú le des, ¿no? O sea, si tú le dices, no, escríbame un ensayo de tal y tal y tal, y no le dices nada más, pues te va a salir una bobería. Pero si sabes usarla, sabes decirle, ayúdeme a resolver este problema puntual, que es que me echo 3 horas mientras que voy a la biblioteca, saco el libro, lo consulto. Entonces sí creo que tiene un lugar, pero también tenemos que darnos nuestro propio lugar como humanos inteligentes. Y hablando del mismo tema, ¿cómo has venido adoptando también esto? Digamos, ¿qué herramientas de inteligencia artificial usas y en qué parte del proceso, si es que en alguna intervienen o te apoyan? Digamos, ¿cuál ha sido también el nivel de adopción en tu caso personal, pero también cómo lo has visto en general en la editorial, en Ediciones Unidas?
Pues en general en la Universidad de los Andes hay como una tendencia a usar la tecnología y a estar allá adelante, ¿no? Como que es una universidad que ha sido líder en la historia del desarrollo computacional del país. Y tenemos unos lineamientos institucionales que me parece que fueron muy afortunados en llamar la atención sobre puntos que son cruciales. Por ejemplo, la seguridad de la información que le metes a una inteligencia artificial. Si tú tienes un manuscrito de un autor que te ha confiado para que tú lo trabajes, se lo subes a una cuenta gratuita de ChatGPT, perdiste total control sobre lo que pasa ahí. Entonces hay que entender en términos de derechos de autor, en términos de uso posterior de esa información, qué es lo que estás haciendo. Yo la uso para buscar cosas, la uso para escribir reseñas, como para pelotear ideas de venga, esto sí se entiende, esto cómo se puede entender mejor, pero al final, otra cosa que nos decían hace un par de años es hay que editar la información que le metes y hay que editar la información que te arroja. Eh, También me gusta la idea de yo quiero que la inteligencia artificial barra y lave los platos por mí para que yo pueda hacer cosas creativas, pero al mismo tiempo ha sido súper bonito que yo siempre quise ser artista y como que no tenía cómo, lo mío eran las letras. Y me puedo sentar con una inteligencia artificial a decirle, venga, yo quiero una imagen así, estoy buscando esto, como que tengo en mente este estilo, pero quiero esta paleta, y que me arrojen como soluciones puntuales para cosas, eso me parece súper bacano. E incluso para hablar con autores, nos ha servido. Que el autor a veces dice, no, mira, es que yo para la tapa del libro quiero una imagen en la que haya esto, pero con esto, pero con aquello, y como que hablando no nos entendemos, que el autor se siente con su inteligencia artificial, cacharrea un rato y te diga, mire, esto es como lo que yo quiero, es un insumo clave para poder sentarse ahí sí con un ilustrador, con un diseñador, a decir, oiga, venga, tenemos como esta idea, ayúdenme a que esto sea... Sí, o sea, yo sí creo que es una herramienta súper importante. Mucho cuidado con los derechos de autor, y con que no reemplace el proceso de pensamiento que igual hace uno. Y hago una cuña. Este año, ahorita para la feria es novedad, el manual de citas y referencias de la universidad que incluye un capítulo sobre cómo citar y cómo utilizar lenguajes, inteligencia artificial generativa, que es de un profesor que es líder en el tema de investigación. Entonces ahí él también nos hace una serie de recomendaciones y reflexiones sobre cómo citar, cómo decir esto es mío, esto es de la inteligencia artificial, hasta dónde llego yo, hasta dónde, desde dónde empieza ella y poder hacerlo como un ejercicio juicioso en el mundo académico. Y ese libro está en esta misma colección y lo conseguimos ahí en Ediciones Unidas, ¿dónde nomás lo conseguimos? En todos nuestros distribuidores de librerías. Es esta misma colección y el color es verde. Y realmente lo recomiendo. Es un libro que nosotros usamos mucho, que es como un resumen de los sistemas de citación más usados en la universidad. Lo tienen nuestros correctores. Y ese pedacito de la inteligencia artificial me parece clave. Estar al tanto de qué va pasando, estar como con la antenita puesta a ver esto para qué me puede servir y para qué tal vez no. Porque si ese es igual de, digamos, de útil que este, yo ya voy por mis 5 ejemplares. No, de verdad, yo tengo como 5 ejemplares de este texto. Creo que fue el pico de ventas más alto cuando lo lanzaron. Pero porque de verdad creo que no solamente este texto, sino en general, sino los de esta colección, son textos que deberían estar en la biblioteca de cualquier editor y cualquier corrector de estilo. Ah, por aquí está. Manual de citas y referencias. O sea, ya, le está salvando la vida, ¿verdad? A todos los editores de este país. Porque sí, creo que son libros supremamente útiles, y que de verdad están de referencia, que uno los tiene ahí en la mesita de noche en la biblioteca todo el tiempo y seguramente si esta novedad es igual de fácil de navegar y de ver, seguramente también va a ir muy bien con esto. Y pues nada, María, yo creo que de nuevo mis felicitaciones y además mi admiración. Yo cada vez que me inviten a hablar viendo el texto voy a hacerlo porque me declaré fan número uno desde el principio. Y pues enhorabuena. Me alegra mucho que después de un año el libro se esté moviendo así de bien, porque sé que la minucia a la que llegaron en el texto, eh, de verdad fue un trabajo muy grande, muy importante. Se nota la,
la manera tan concienzuda y la manera tan juiciosa con la cual hicieron los filtros de información, como llegaron a la información que le están ofreciendo pues a los lectores y las lectoras, y es de verdad de admirar todo lo que hicieron. Entonces, enhorabuena. Y bueno, pues también, ya saben, pueden conseguir los textos en ediciones unidades con los distribuidores. ¿En cuánto está el texto a propósito? La guía tiene un módico precio de 40.500 en el descuento de feria para que aprovechen todos. 45.000 es el precio regular. Hola, está barata esa guía. Está muy barato. Pero no, pues muchas gracias, Marco, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Y si no están así a mano, no tienen una librería a mano, e igual quieren leer la guía, se encuentra digital en nuestra página web, que es ediciones.uniantes.edu.co, y también la pueden consultar y tener en nuestra plataforma, que es súper chévere, como con resaltados y notitas y todo eso para el trabajo cotidiano. Gracias.